La que lo hizo popular Ajá, en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, fue la Revolución Francesa, pero ya habían derechos desde décadas antes, es claro. más de 100 años antes, ya el Estado, bueno, en esa época era la colonia de Virginia, ya tenía su Carta de Derechos y relativamente avanzada, las mujeres tenían derechos y estaba escrito ahí que no eran propiedad del hombre, por ejemplo, incluso los animales que no podían ser Ujú. maltratados, o sea, era relativamente avanzada. Pero Cartas de derechos han existido de mucho, mucho ahora antes, tú acabaste de literalmente decir, desde usar un término interesante que es popular. O sea, creo que cuando algo se hace popular, y hemos visto, sobre todo en América Latina, muchos movimientos que reclaman derechos. Bueno, ya está con nosotros el arquitecto Miguel Herroz, como cada miércoles, para hablar en estructuras para crear justicia. Es el autor de esta obra dividida en 2 tomos, Vanguardias del Diseño Constitucional. Miguel Herroz, desde Houston, Texas. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Maquiel. Qué placer estar una vez más con ustedes. Claro que sí, y mucho de qué hablar, como cada miércoles nos queda el tiempo corto para todo lo que queremos abarcar, pero lo interesante de todo esto es que es tan amplio, pero buscamos como que ampliar la discusión y que más gente se sume a todos estos temas. Y bueno, oye Miguel, me di cuenta por ahí que estabas de expositor o conferencista en la UNAM, hablando de constitución. ¿Cómo llega un arquitecto panameño a hablar de constitución en México? No, la de la UNAM fue hace tiempo y ahora va a tener una el próximo martes, pero en México tienen una conferencia ¿Ah, sí? sobre constitución y hay varios panameños allá que están exponiendo. No tuve la oportunidad de ir esta vez, pero quizás el próximo año. Pero la verdad que es interesante e importante este tipo de conferencias porque dan los mejores pensamientos actuales en cuál es el problema, cómo se solucionan, y cada expositor pues vienen de todos lados de América Latina, así que traen con ellos su experiencia y bueno, de lo que están hablando en su país. Y claro, en la región siempre hay ciertas líneas de pensamiento o cosas, temas populares que tienen como que más apego en el momento. Quizás hoy en día es la independencia judicial, también el control de constitucionalidad, es decir, cómo los jueces de la Corte Suprema o incluso podría ser cualquier juez deben hacer regir la Constitución. Si un, digamos, ministro o un diputado legislativo hace algo en contra de la Constitución, pues bueno, ¿cómo es que funciona el aparato judicial para ponerle alto a eso? Y si es que pueden. Y en eso entra entonces el tema de la independencia judicial, de la que hay muy poco en Latinoamérica. Es uno de los temas, pero realmente hablaban de todo tipo de temas y había todo tipo de expositores, desde la izquierda, ultraizquierda, a derecha y ultraderecha, la mayoría obviamente en el medio, pero ha sido, bueno, para el que quiere ver qué es lo que se está hablando en el tema, realmente es súper interesante y las exposiciones son grabadas, así que están en YouTube también. Oye, Miguel, y me parece interesante que este tema constitucional no es exclusivo de Panamá, porque la discusión la venimos escuchando desde hace bastante rato, de si hay que cambiarla, de cómo hacerlo, etcétera. Pero América Latina ha tenido, digamos, ha estado pasando por estas fases. Creo que de los temas más recientes, así radicales en cambios constitucionales, está la experiencia chilena, que desde el 2019 intentaron ya en 2 ocasiones llevarla a plebiscito para ver si la prueba no se ha logrado. Pero, a ver, ahora que tú mencionas esto, ¿qué temas son los que se hablan a nivel latinoamericano que has podido percibir? Bueno, en México acaban de modificar su constitución. Uno de los aspectos más hablados sobre esa reforma es la manera que ellos escogen a sus jueces. Antes era a través de un sistema de mérito adentro de el mismo organismo, ahora va a ser por elección. Y bueno, no están felices los constitucionalistas con este sistema. No es que no funcione, porque en Estados Unidos, en muchos de los estados, la minoría, pero muchos, creo que 6 o 7 son elegidos, pero siempre está la trampa, la hacen en el detalle, ¿no? Igual en México, bueno, iniciaron este sistema, pero los detalles se han asegurado que únicamente aquellos allegados o apoyados por los poderes políticos puedan llegar a los puestos judiciales.
para tú poder incluso llegar a ser un candidato, tienes que estar en una lista política. Así que, bueno, ya cerraron las puertas a la independencia. Tienes que ser uno de ellos o tienes que estar en su lista. Prácticamente tienes que ser uno de ellos para incluso poder participar en las elecciones, para poder tener una oportunidad de llegar a ser juez. Eh, pero a mí lo que me molesta un poco del tema es que se enfocan en que si es bueno o es malo ser elegidos y hablan muy poco de los detalles, como el que le acabo de decir. Hablan más de, bueno, filosóficamente la elección y la democracia, sí, los otros dicen, bueno, la democracia, elegir está bien en esto cuando es quizás las leyes, pero filosóficamente de nuevo, para los jueces que deben ser personas preparadas, pues no. Y bueno, sí, es un tema importante ese, pero muy pocos, es que casi nadie que yo me acuerde, hablando de ese aspecto estructural. Bueno, la filosóficamente es muy interesante lo que están hablando, pero al final del día esa persona, ¿a quién le va a deber su puesto? Los intereses de quién va a reflejar. Si fuera realmente imparcial, no tiene que reflejar los intereses de nadie. Pero si por su propio bienestar tiene que hacerle favor a un grupo, pues bueno, ya olvídate todo lo demás, toda la otra filosofía, todo lo demás de las nuevas tecnologías o técnicas, pues, o procedimientos para asegurarse que lo hagan bien, van a ser ignorados, porque no importa tú cuánto eduques a la persona, al final le va a hacer el favor al que le tiene que hacer el favor para estar bien y para poder reelegirse. Y bueno, y ahí vamos. Claro que sí, Miguel. Y bueno, pero vamos a retomar ahora sí el tema que traíamos hoy. Y existe como una correlación entre el tema constitucional y los derechos humanos. Y eso es algo que no se puede desprender. A ver, las democracias tienen una alta influencia en la Revolución Francesa, ¿o me equivoco? Por lo menos la forma en la que las percibimos hoy. Bueno, sí. El tema de la República, ¿no? La que lo hizo popular en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, fue la Revolución Francesa. Pero ya habían derechos desde décadas antes. Es más, Claro. más de 100 años antes, ya el Estado, bueno, en esa época era la colonia de Virginia, ya tenía su Carta de Derechos. Y relativamente avanzada, las mujeres tenían derechos y estaba escrito ahí, que no eran propiedad del hombre, por ejemplo, incluso los animales que no podían ser maltratados, o sea, era relativamente avanzada. Cartas de derechos han existido de mucho antes. Ahora, tú acabaste de decir, usar un término interesante que es popular. O sea, creo que cuando algo se hace popular, y hemos visto, sobre todo en América Latina, muchos movimientos que reclaman derechos por todo, y absolutamente todo, y el que suena más es el más popular, y ese es el que pareciera debe ser la regla, la norma. Ahora, ¿cómo entendemos el tema en sí mismo de derechos? Porque para que tu derecho se respete, Miguel, yo tengo que estar convencido en que debo respetarlo, pero vamos, hablemos del derecho a la vida. El que mata, el que quita la vida, no lo está respetando. Pero tenerlo escrito tampoco me garantiza que, bueno, ahora aquellos violentos van a respetarlo porque está en la Constitución. Bueno, y ahí vamos a el mermo. ¿Qué son los derechos? Para comenzar realmente de cero, para armar una estructura que nos pueda ayudar a entender de lo que estamos hablando. Desgraciadamente es un tema mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Por lo menos están los derechos humanos, que no es lo mismo que los derechos civiles. Pueden estar correlacionados, pero no son lo mismo. En general nosotros hablamos de los derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, pero ¿qué son? Y al final del día, un derecho humano se obtiene simplemente por el hecho de ser humano. Son afirmaciones sobre lo que nosotros como sociedad pensamos que todos deberíamos tener. Pero es una diferencia de un derecho civil. El derecho civil son los derechos reconocidos a los ciudadanos por la ley. Así que mientras que aquellos que luchan por los derechos humanos están haciendo afirmaciones morales, su meta final es que sean adoptados como leyes, que se conviertan en derechos civiles. Así que yo puedo decir que yo tengo un derecho humano a lo que sea, a que me den 2 meses de vacaciones cada año.
Bueno, puedes Pero, decir lo que tú quieras, pero realmente no valen hasta que sean derechos civiles. claro, Tenés pero todo esto tiene que ver mucho con la conformación de una sociedad, una comunidad, porque digo, no tiene sentido que yo hable de derechos si vivo solo como ermitaño en medio del desierto, porque vamos, ¿cómo hago cumplir o cómo entiendo yo el término de derechos? Y ese es el punto al que iba. Si tú estás en una isla y eres la única persona, has naufragado en una isla, el concepto de derechos ni siquiera cabe, no tiene sentido alguno, porque los derechos siempre son relaciones con otras personas. Tú no tienes derecho, digamos, en una isla a un coco. O sea, tienes que tener otra persona, entonces sí tienes derecho a esa palma que tiene los cocos y lo que quiere decir es que la otra persona no te los puede quitar. Pero si tú estás solito ahí, no es que, bueno, que el coco me debería aparecer en las manos. No, si tú tienes un carro, por ejemplo, tú tienes derecho a tu carro, pero realmente lo que estás diciendo es que otras personas tienen un deber de no quitarte tu carro. Es una relación entre humanos. O sea, que no tiene, o sea, que un derecho directamente tiene una correlación con un deber de hacerlos cumplir. Porque Bueno, ahora, pensando un poco en el tema del coco, digamos, estamos en una isla, Miguel, nos perdimos, naufragamos y hay una palma y solamente hay un coco. Entonces, ¿quién es el juez que determina a quién le corresponde ese coco? bueno, ya te estás 10 pasos por delante. Ok. Tenemos que retroceder un poquito atrás. Vamos paso a paso, sí, para poder entender. Ir más lento, sí. Pero acá vas a agarrar un punto muy interesante, que tienen que ser, o sea, alguien tiene que hacer, obligar, hacerlos regir. Entonces, los derechos humanos, hablando solamente de los derechos humanos, que no han sido adoptados legalmente, la sociedad o un grupo, en términos hofeldianos, ahora tenemos que hablar de quién y qué son los términos hofeldianos, no son derechos de verdad porque no se pueden comprender como derechos porque únicamente son afirmaciones. Necesitas a alguien o algo que obligue a un grupo a hacer lo que el derecho dice que hagas. Así que los derechos civiles, por ejemplo, su legitimidad viene de que están en las leyes. Los derechos humanos, simplemente la legitimidad es que son, bueno, que hay un grupo y dice que son universales. Así que hay que hacer esa distinción muy importante. Lo que realmente se vuelven reales derechos una vez que hay algo que los hace obligatorios. Hasta ese momento realmente son afirmaciones. Cuando hablamos de derechos humanos son afirmaciones. Para que un derecho humano tenga carácter de regir a las personas, tiene que volverse en derechos civiles. Ahora, vamos a la segunda parte, que es esto. ¿Qué tipo de derechos son los que como comunidad vamos a adoptar para que sean obligatorios? Y ahí entonces comenzamos a hablar sobre qué son los derechos, porque para tú poder descifrar qué es lo que vamos a obligar a las personas a hacer o a deberle a otros, tenemos que entender de lo que estamos hablando. Ahora tú acabaste de decir, dependiendo de la comunidad, supongamos, Porque suponiendo, que ser adoptados legalmente, digamos que pertenecemos a una comunidad expresamente vegana, en donde todos estamos de acuerdo con que el comer carne debe ser penado. Esto es una suposición. En ese caso, el tener derecho a comer carne puede ser un objeto de discusión. Bueno, digamos, porque es como yo lo comprendería, porque en la comunidad, digamos, Miguel, todos estamos de acuerdo con que lo que hay que hacer es comer solamente vegetales y no comer carne. Entonces, el vetar el derecho tiene todo el sentido a comer carne, me refiero. Es un ejemplo, ¿no? Y estás hablando de dos temas, y esta es una de las cosas que Wesley Newcomb Hoffeld descubrió, que es esto. Los derechos hoffeldianos se llama ahora, o las correlaciones legales. Parece que cuando uno habla de derechos, estás hablando realmente sobre 4 correlaciones legales distintas, pero en la parlancia general se mezclan y lleva a confusiones de realmente qué es lo que tú estás tratando de decir.
porque cuando hablas de derechos es un paraguas que agarra a 4 conceptos diferentes. Y es importante hablar, porque tú acabas de mezclar dos, el de derecho a reclamo y derecho a libertad. Son dos cosas diferentes. Y después está el derecho a poder y el derecho a inmunidad. Así que vamos a hablar después entramos en tu ejemplo, pero primero, ¿qué es un derecho a reclamar? Un derecho a reclamar es, por ejemplo, en donde yo vivo, cada estacionamiento tiene un número. Así que yo tengo derecho a mi estacionamiento y le puedo reclamar a otra persona que no se estacione en mi estacionamiento. Y esa persona entonces tiene un deber de no estacionarse en mi estacionamiento. En pocas palabras, es mío, yo puedo reclamar algo. Pero digamos, en el estacionamiento de la emisora es abierto a cualquier persona que llegue al edificio, puede estacionarse en cualquier estacionamiento. Tiene libertad, una libertad de estacionarse en cualquiera de ellos. Y si hay otra persona estacionada ahí, no tiene ni un derecho a reclamar que no se estacione ahí. Así que en tu ejemplo, o en cualquier ejemplo de estos, si yo... ¿Cuál era tu ejemplo? Disculpa que se me fue el santo al cielo. No, estábamos hablando de una comunidad, porque tú mencionabas, o sea, las normas, las reglas, las leyes que se ejecutan van a estructurarse dependiendo de cómo sea la composición de la comunidad. Entonces teníamos un grupo de vegetarianos que dicen, bueno, el derecho aquí no a comer carne no cabe porque somos una comunidad. Y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque, digo, no vas a formar parte de una comunidad X y vas a reclamar un derecho que no entra dentro, valga la redundancia, de esa comunidad. Creo que quizás podemos también pensar acerca de eso y debatir, o sea, sobre cuál es el principio, porque tú también mencionabas el principio del derecho a la libertad, a elegir, a escoger. Bueno, y ahí va en ese ejemplo, que me había gustado, pero se me fue, que era la comida. En Panamá tenemos libertad a comer lo que nos dé la gana. ¿Qué quiere decir eso? Que otras personas no tienen un derecho a reclamar que no comamos ciertas cosas. Digamos, carne los viernes. Bueno, si tú tienes la libertad de no comer o comer lo que te da la gana los viernes, y otra persona, si yo no soy tan practicante y quiero comerme una res el viernes, ellos no tienen derecho a obligarme, derecho a reclamar que yo no haga eso. Ahora, una sociedad donde te obliga, digamos, si tú estás viviendo hace 2000 años en Judea, bueno, ahí sí ellos tenían un derecho a reclamarte que tú no comieras carne ciertos días. Y tú no podías comer carne esos días. O bueno, o por ejemplo, si tú eres judío, tienes ciertos reglamentos que eran parte de la ley. Que no puedes comer puerco, no puedes comer pato, crustáceos, otras cosas. Así que bueno, tienes un deber, han creado un deber. En otras palabras, otras personas pueden reclamar que tú hagas ciertas cosas. Así Miguel, que los derechos... Tengo que irme a este primer cambio, porque la pausa de las 3:30, pero a la vuelta podemos seguir andando un poco también en este tema y más ejemplos, si te parece. Excelente. Antes de irnos al cambio, te recuerdo que la nueva Business Class Américas de Avianca tiene asientos con espacio extra, mayor reclinación, comidas y bebidas, amenity kits y lounges privados con abordaje prioritario. Eleva tu forma de volar, compra en avianca.com, miembro Star Alliance. En Ciudad de Houston nos acompaña el arquitecto Miguel Herroz. Aquí conversamos todos los miércoles en Estructuras para Crear Justicia. Hablábamos de un tema bien interesante, los derechos. La gente aborda los derechos y los reclama, los da por sentados. Irónicamente, si se reclamaran y se entendieran como son, que son derechos, la gran pregunta que queda en el aire es, espérate, si yo tengo derecho a esto y esto y esto, ¿por qué no lo tengo? Entonces, ¿cómo los hacemos cumplir? Creo que hay que entender primero por qué se hacen, por qué se crean, cuál es la ciencia que está detrás. Bueno, y vamos de vuelta a lo que estábamos hablando. Yo creo que un buen ejemplo que da a entender la diferencia entre los diferentes tipos de derechos es el de educación. Todos hablamos del derecho a educación, pero bueno, hay dos formas de ver el derecho. Por ejemplo, un derecho a reclamar que te den educación, y el otro es un derecho a libertad de tú estudiar y educarte. Son dos tipos diferentes de derechos. Cuando tú creas un derecho a reclamar, estás creando un deber en otras personas a que te otorguen algo.
Así que, en otras palabras, estás obligando a esa persona a darte algo. Si tú dices, yo tengo un derecho a reclamar educación, significa que otra persona tiene un deber de sentarse conmigo y educarme. Si yo te digo que tú tienes una libertad de educación, quiere decir que otras personas no pueden evitar que tú te eduques. Son dos tipos de derechos diferentes. Así que si queremos que otros nos paguen nuestra educación, tú estás creando un deber en ellos a que te den su dinero. O sea, tú puedes ir a donde ellos y quitarle su riqueza para invertir esa riqueza en tu educación. Eso es un derecho a reclamar un deber de otras personas. Si yo tengo una libertad a educarme, significa que otra persona no puede venir donde mí y quitarme mi libro o obligarme a no estudiar. No, son dos cosas completamente diferentes. Así que cuando estamos hablando, por ejemplo, de libertad de expresión, no estamos creando un deber en otra persona a darnos expresión. No, estamos diciendo que otra persona no tiene derecho a evitar que nosotros nos expresemos. Yo tengo una libertad de expresión. Ahora, si yo tengo hablamos de derecho de propiedad, realmente estamos hablando de una libertad. Otras personas no tienen derecho a reclamar mis bienes. Derecho a la vida, realmente es una libertad. Yo tengo libertad a la vida. Otras personas no tienen un derecho a reclamar que yo les tengo que dar mi vida, hacerme esclavo o lo que sea. No, no pueden. Son diferentes tipos de derechos negativos y derechos positivos. En Panamá yo creo que en general se mezclan estos dos conceptos. El gobierno realmente está ahí para asegurarse, o los derechos que el gobierno puede darnos fácilmente son los de libertad. Que, bueno, asegurarse que el gobierno no se meta a quitarnos nuestra expresión, nuestro derecho a formar parte o influir en el gobierno, por ejemplo, a través de las elecciones. O sea, todos son libertades. Claro, o sea que lejos de restringir o digamos, normar y buscar crear más leyes y leyes y leyes y leyes que hagan que el ejercicio de todo tipo de actividades se pueda desarrollar de la mejor manera, o sea, garantizar que la libertad se pueda desarrollar en su máxima expresión. Y mira, tú mencionabas algo y yo me ponía a pensar un poco, Miguel, porque hay resultados inmediatos y que son naturales del ejercicio de los derechos, porque digo, para que exista libertad de expresión, yo debo estar de acuerdo con que, aunque no me parezca lo que tú estás diciendo, más importante que mi argumento es el ecosistema o el ambiente para que cualquiera pueda expresarse libremente sin que entremos en un conflicto y no nos terminemos a golpes. Creo que son cosas que a veces damos por sentadas, pero bueno. Pero ahí también hay una de las cosas sobre los derechos es que ni un derecho es perfecto, ni un derecho es completamente bueno. Por ejemplo, yo soy fiel creyente en la libertad de expresión, pero tiene que haber límites. Si tú estás en un teatro repleto, no deberías tener la libertad de gritar fuego, porque vas a crear una situación en donde la gente se puede terminar herida, especialmente si no hay un fuego. Si hay un fuego, pues sí, pero si no hay un fuego, deberías, tener un límite. Así que eso comienza a complicar la realidad de los derechos. Otra complicación está entonces en los derechos que crean deberes, los derechos a reclamar. Por ejemplo, sí es importante que el gobierno ayude a las personas a educarse. Ahora, tú quieres hacer que eso sea un derecho, que todo sea un derecho, bueno, derecho a tener una casa. Es libertad a que yo tenga una casa, yo me pueda construir mi propia casa o comer, o es un derecho que otros tienen que darme una casa, literalmente darme una casa, literalmente todos los días, 3 veces al día darme de comer. Son dos cosas completamente diferentes cuando estamos hablando de eso. Y es fácil confundirlo. Que uno cree que un deber, cuando estás creando un derecho que crea un deber, es como que algo que sale del cielo, pero realmente lo que tú estás diciendo es que otro ser humano tiene que servirte a ti. Y mientras más derechos positivos, que les llaman, que estás creando un deber en otra persona, le estás quitando libertad a esa persona. Así que no es que una balanza mágica. Mientras más derechos de reclamo tú tienes, otra persona tiene menos libertad.
A ver, sobre lo que ha creado. tomemos por ejemplo el caso de cuando hay manifestaciones y se restringe el paso. Y eso lo vimos bastante el año pasado. Entonces, hablamos del derecho a la protesta que tiene todo el sentido del mundo, pero al mismo tiempo se vulnera el derecho al libre tránsito. Entonces, a ver, ambos son derechos, ambos son importantes. ¿Por qué el debate de aquí si uno es más importante que el otro cuando realmente tenemos que sentarnos a pensar? Lo que estoy haciendo en reclamo, como tú mencionas, de mis derechos, al final termina vulnerando también el de otra persona. Entonces, ¿qué derecho es más válido? O sea, ¿cuál tiene más peso? Y bueno, y es un tema bien profundo y podemos hablar de eso, de las teorías deontológicas, las teorías consecuencialistas que hemos hablado un poco antes, las teorías contractuales y cómo se ven los derechos. Porque tú estás hablando de un derecho, yo tengo un derecho humano, bueno, ahora tú puedes decir que tienes cualquier derecho humano, pero cuando lo vamos a adoptar como sociedad a un derecho cívico, tenemos que ver en qué está sustentado. Y no solamente eso, pero como sus bordes no son perfectos, tienen que de una manera u otra ver dónde están los límites de uno y dónde comienzan el otro derecho. Así que tenemos que hablar sobre eso. Bueno, y están las teorías deontológicas que dicen que no, los derechos son ilimitados, pero pronto te das cuenta que no. Por ejemplo, el derecho a protesta, bueno, tiene ciertos límites. Tú puedes protestar todo lo que tú quieras mientras que no estés parando el tráfico vehicular, por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es si el derecho de protesta es bueno, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiera en sentido de protesta? Bueno, porque el mundo no es perfecto. Claro, es que como tú mencionas, la carga de exigencias en derechos genera otra carga a aquellos que deben cumplir esos derechos. No es que sean malos en su conjunto, sino que, digamos, al final se trata de un acuerdo social en el que yo estoy, valga la redundancia, de acuerdo con que tu derecho a educación hay que cumplirlo. Entonces, yo no me molesto. ¿Estás hablando de libertad a educación o deber de que yo pague la tuya? Pero es que ahí voy, porque, a ver, sí, a todos nos descuentan impuestos. Y sabemos que esos impuestos se utilizan para distintas obras sociales de infraestructura y demás. Entonces, el hecho de que algunas personas reciban ese digamos, beneficio X, los subsidios que se dan en el transporte, etcétera, aunque yo no los use, podemos entenderlo, pero aquí hay un detalle importante. El garante del cumplimiento de dichos derechos debe asegurarse, uno, de hacerlo de manera correcta y no, como le decías hace un momento, generando más carga, sino generando el espacio propicio para la libertad. Bueno, las libertades al gobierno no le cuestan. Ahora, los derechos a reclamar, que crean deberes, sí le cuestan. Entonces estamos hablando ya de un tema bien interesante, que estamos entrando de nuevo a lo que Wesley Newcomb Hoffeld nos enseñó, que es un derecho tiene que crear una obligación. Y si tú estás creando una obligación que es imposible que la otra persona la pueda en su totalidad descargar, entonces realmente no es un derecho. Por ejemplo, si nada más fuera el derecho a la educación, pero ¿hasta qué nivel? O sea, porque puede ser ilimitado el derecho a la educación. Yo quiero educarme toda mi vida, pero tiene que haber un punto donde dices, no, ya, tú tienes que comenzar a ser alguien productivo en la sociedad. Pero, ¿y si solamente fuera ese derecho? Pero es que hay miles de derechos. Derecho a la buena salud, derecho a la comida, derecho a tener un techo, y bueno, los de la tercera y cuarta generación, que son ahora mucho más amplios. Por ejemplo, derecho al respeto de mi identidad cultural genética. Yo no sé cómo son cosas que ya están por el cielo, pero más al punto. Si los derechos positivos, los que crean deberes, son ilimitados, realmente no son derechos, son metas sociales. Yo quiero que todos en Panamá tengan la habilidad de educarse. Yo quiero que todos en Panamá tengan una casa, que todos en Panamá tengan comida, pero no siempre la mejor forma de alcanzarlo es que el gobierno esté dándole eso a todo el mundo. Siempre va a haber un grupo de personas que no pueden darse a ellos mismos la comida porque
están enfermos, porque no tienen la habilidad, están muy ya... A ver, pero yo lo quiero entender de otra manera también, Miguel, porque como lo planteas a veces puede sonar un poco también hasta extremo y se puede entender de distintas maneras y hasta ofensivo. Pero, a ver, yo creo que podemos ser francos. El tema de la educación es un derecho. Y eso creo que todos estamos de acuerdo, lo damos por sentado, pero si es un derecho, ¿por qué no se cumple? No un derecho hegeliano. Sí, pero ahí donde voy, Miguel, es si sigue siendo un derecho, ¿por qué no se cumple? O sea, si la palabra mágica acá es, bueno, eso es un derecho, o sea, si realmente lo fuera como lo entendemos... No es un derecho, por eso no... Okay, ahí va. Claro. Es que ese es el problema. Cuando tú comienzas a hacer cosas que no son derechos y los mezclas con cosas que realmente son derechos, al final, ¿por qué cumplir algo? Si no puedo cumplir plenamente todos los derechos positivos a la educación, al trabajo, todos esos, bueno, entonces, ¿por qué voy a cumplir los negativos tampoco? ¿Por qué le voy a darle realmente libertad a las personas de tráfico o libertad de expresión? ¿Por qué les voy a dar justicia? ¿Por qué? Ok. El problema está en que una sociedad que realmente funciona, la manera que le otorgan a sus ciudadanos educación, movilidad, buenos sistemas médicos, es porque el pueblo democráticamente decide que es una meta positiva a aquellos que no se la pueden dar a ellos mismos comida o casa o lo que sea, le vamos a dar ayuda. Pero es una decisión libre del pueblo a darle esos beneficios a ciertas personas. Y los que no necesitan eso y se lo pueden dar a ellos mismos, que trabajen para ese pequeño porcentaje que no puede, a darle ello. La educación, de nuevo, yo estoy 100% en conformidad de que todos deberían tener acceso a la información, a la educación. Y un porcentaje altísimo, quizás el 80 o 90%, va a tener que ser a través del gobierno. Pero ¿cuánta educación le podemos dar en Panamá? ¿Cuáles son los recursos reales que tenemos? Y bueno, entonces tenemos que tomar una decisión política, una decisión social. Junto elegimos a los representantes que reflejan nuestras creencias sobre cuánto dinero le vamos a dar a esa meta de educación, pero es un objetivo social. Claro. No es un deber. Yo no tengo el deber de educar a los otros. Yo quiero educarlos. Porque ahora, no es lo mismo que tú lo veas como una meta que tiene un resultado esperado frente a una responsabilidad a cumplir. O sea, si tú lo pintas, Miguel, como que mi responsabilidad es cumplir con que todos los niños vayan a la escuela. La responsabilidad llega hasta que el niño vaya a la escuela. El resto, pues me desentiendo, que es como ha pasado aquí. Si se educan bien o educan mal, bueno, no es problema de mío, es problema de la escuela, del maestro. Le echamos la culpa a cualquiera. Pero si lo vemos quizás, el por qué, esa meta, mi objetivo es que se eduquen. ¿Por qué? Porque de ese modo tenemos una sociedad más informada, más preparada, que aporta, cambia un poco quizás el esquema o la idea de por qué es importante de que todos los estudiantes panameños o todos los que vivan dentro de este cielo sean o estén bien educados, porque así todos nos beneficiamos. Si tú escribes en la Constitución el derecho a que todo ciudadano tiene el derecho a educarse. Bueno, primero que todo no podrías decir eso, tendrías que ser ciudadanos de edades escolares, porque bueno, hay un punto donde los recursos no dan, así que vamos a poner... todos tienen la libertad a educarse 100%, pero derecho a que nosotros paguemos, entonces que la parte de deber, si creamos un derecho a reclamar, bueno, entonces tendríamos que limitarlo a qué personas y qué cantidad. Pero incluso si escribimos eso en nuestra Constitución, cada persona tiene edad de educar, tiene un derecho a educación buena, tal cosa, y estás creando un deber en el gobierno a darlo. Bueno, eso no va a hacer una diferencia en cómo el gobierno se va a comportar al final. O sea, puede que lo haga, puede que no lo haga. ¿Qué son las cosas que realmente va a hacer que el gobierno se comporte bien? Y estamos entrando ya en un tema completamente diferente que no tiene absolutamente nada que ver con los derechos. Si tú realmente quieres asegurarte que el gobierno lo haga bien, incluso si le das al juez
la facultad de castigar a aquellos que no educan bien según esta nueva norma constitucional. ¿A quién van a agarrar? O sea, es algo que al final es una decisión personal de a qué político tú vas a apoyar y cómo el político lo va a hacer. Y en esa matemática hay estructuras extremadamente avanzadas para asegurarse que la calidad sea mucho mejor. Digamos, ya hemos hablado de eso un poco, cómo tú divides la autoridad en no solamente en el sistema nacional, pero también regionales, quién tiene el poder de impositivo para poder crear recursos, no solamente el nacional, pero se lo tienes que dar entonces también a estos distritos educacionales regionales o locales, que ellos también puedan poner impuestos para ellos entonces tener el dinero suficiente. Estos gobiernos locales, entonces, ¿cómo se rigen? Bueno, que sean electos, y estamos armando entonces una maquinaria que lleva al resultado que queremos. Pero solamente decirlo en un papel que todo el mundo tiene el deber de educar a otras personas, desgraciadamente no va a ser, porque estás creando, no es una relación hofeldiana real. No hay manera de obligar a la persona que no está haciéndolo a que lo haga. Tú, para tener un derecho, tiene que ser un derecho real. Tienes que tener la habilidad de obligar a la persona a que no lo haga. A ver, y ahora que lo mencionas, creo que me surge algo también. Creo que debe haber de manera natural un beneficio que se entienda que va a recibir la persona que tiene el deber de cumplirlo. Para que tenga sentido. En verdad no. Bueno, para que tenga, si estamos hablando de motivaciones, quizás es bueno, pero para un deber no. O sea, si, digamos, yo voy... Pero a ver, Miguel, si yo decido ser parte de una sociedad, yo tengo que adaptarme a las reglas de esa sociedad. Exactamente, así que yo no necesito, si es un derecho de verdad, yo no necesito tu aprobación para reclamar que tú hagas lo que tienes que hacer. Eso es un derecho de verdad. Así que si, por ejemplo, yo tengo el derecho a mi carro, tú tienes un deber a no quitármelo. En el momento que me lo tratas de quitar, pues entonces yo puedo llamar a alguien que te va a forzar a que no me lo quites. No importa lo que tú creas, es otra cosa completamente diferente. Si estamos hablando de una libertad y me la estás tratando de quitar, en otras palabras, tú estás reclamando que yo no puedo expresarme y vienes con fuerza a callarme, pues bueno, entonces ahí llamo al policía y te mete preso. No importa lo que tú pienses. Ahora, ¿tú cómo haces entonces que el policía, porque el policía va a ser el que te va a estar quitando tu libertad de expresión? Así que bueno, estamos hablando de tú cómo organizas al gobierno, y eso es lo que fracasamos completamente en Panamá, que la policía pues es centralizada y realmente los jueces y los fiscales y todo lo demás, y realmente todos están expresando los intereses de un grupúsculo en Panamá. Y aunque así no fuera, que en la práctica se da, existe la posibilidad porque el mismo sistema lo permite. Bueno, y lo permite por esa razón, porque tú te vas a otros lugares, por ejemplo, yo estoy en Texas, viene un gobernador del Texas, o no, no sé, a un policía local aquí me hace un daño a mí, me está quitando una libertad mía, no me deja salir de la casa porque, no sé, cualquier razón, X, Y, Z. Bueno, pero es el único policía que hay. Yo puedo llamar al policía estatal o puedo llamar al... hay diferentes policías locales. Está el sheriff, está la policía de la ciudad, está el policía judicial. Yo puedo llamar a cualquiera de ellos y ni uno tiene absolutamente nada que ver con el otro. Y todos pueden poner al policía que lo está haciendo mal preso o en problemas legales. Comienza a haber realmente maneras de tú expresar y hacer regir tus libertades y otros derechos. Que en Panamá, bueno, tienes que tener mucha suerte, pero si no la tienes o estás rozándote mal contra aquellos con poder, pues entonces ninguno de los que está abajo de ellos va a irse en contra de esa persona, porque todos dependen de él. Pero estamos hablando en un tema completamente diferente y estamos hablando de cómo hacerlos realidad. Pero incluso antes de eso tenemos que entender qué son derechos reales. Son aquellos que crean deberes, o qué son libertades reales. Son aquellos que crean un derecho a que la otra persona no pueda reclamar. Así que si escribimos en Panamá, en nuestra Constitución, que todos tenemos el derecho a ser feliz,
y otra persona tiene el deber de hacerme feliz a mí, no es un derecho real. No, eso no es algo que te puedan dar, es algo que tú mismo te tienes que dar, la felicidad. Así que, bueno, tú podrías decir, bueno, entonces vamos a hacer el derecho a la comida. Si todos en Panamá tuvieran derecho a la comida, se tiran las manos al aire o que me tienen que dar de comida, sería comunismo, y por eso hay hambre en los países comunistas, porque simplemente no es la manera que funciona el mundo real. Tú no estás creando un deber real en otras personas, porque no lo van a hacer por ti. Así que tú puedes escribirlo como un derecho, pero la realidad es que no es un derecho. Yo no estoy hablando sobre lo que me gustaría a mí, estoy hablando sobre la realidad. Es un tema mucho más profundo y estamos nada más raspando la primera capa, pero bueno, para darle un poquito de sabor a las personas a realmente lo que es un deber, un derecho a reclamar, una libertad, un derecho a no reclamar. Estos son realmente los aspectos que uno tiene que estar pensando cuando estás tratando de descifrar qué derechos le vamos a dar a las personas. Bueno, Miguel, nos quedamos sin tiempo nuevamente, pero te agradezco muchísimo, muy interesante. En 30 segundos, ¿qué lecturas recomiendas para poder ampliar en estos temas? Bueno, definitivamente Wesley Newcomb Hoffeld, Hohfeld. Deberían leerse sus artículos. Hace 100 años atrás él descubrió esto, pero una vez que lo meten en Google van a encontrar bastantes artículos más actualizados sobre ese tema. Es bien importante, si quieren entender un poquito más cómo esto se aplica al mundo real y las herramientas empleadas, podríamos tocar este tema también en semanas futuras, cómo se aplican y, bueno, digamos, cómo hacerlas realidad. En mi libro también es extremadamente detallado en ese sentido, así que vale la pena que agarren una copia de Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Y sí, y bueno, y no terminamos de hablar del poder y compromiso, inmunidad e impedimento, son otros temas adentro de las correlaciones legales que crean los derechos. Pero mientras que estemos creando que cuando tú creas un derecho es algo que como mana que cae del cielo y simplemente ya vamos a tener toda la educación o vamos a tener buena salud o sistema de salud, no funcionan así los derechos. Por ello, en los países comunistas andan extremadamente mal, porque ponen todo el enfoque en crear listas de derechos, pero después el sistema político que crean atrás de ello son, bueno, ellos mismos lo llaman, son dictaduras del proletariato, son dictaduras, y la dictadura al final no está estructurada de manera que le pueda dar a las personas las libertades necesarias para ellos darse las cosas que necesitan, desde que sea educación, salud, comida, casa, y están esperando que sea el conjunto, el gobierno, y no funciona. O sea, el conjunto no está interesado en trabajar por ti. O sea, cuando son grupos pequeños o un tema específico, sí se puede hacer como sociedad, dar esos beneficios. Sí. Y le damos esos beneficios porque nos conviene, no porque realmente creemos que es importante, pero no porque es un derecho. Tienen que ser bien poquitos y bien limitados para que lo que llamemos derecho realmente se cumplan, y esas son las libertades. Y aquí estaremos la próxima semana, Dios mediante, retomando luego de esas fiestas patrias estos temas interesantísimos que seguiremos abordando cada miércoles en Estructuras para Crear Justicia. Gracias, Miguel, por acompañarnos como cada semana aquí en Relax. El gusto es mío y muchas gracias a Radio Ancon y a todos los radioescuchantes. Tengan excelente día.